La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 6, párrafos 41 al 52. Si deseas obtener gratis el libro La Santísima Trinidad de San Hilario de Poitiers, dale un like, suscríbete al canal y manda un correo a cualeslarigion.verdadera@gmail.com. Número 41. No apelo a ninguno de los títulos dados al Hijo. El argumento presente es que un resultado sólido implica una causa suficiente. Algunos motivos claros y convincentes deben estar detrás de cada obra efectiva. De esta manera, el evangelista está obligado a revelar su razón de escribir. Veamos cuál es el propósito que confiesa. Pero estas cosas se han escrito para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. La razón que da para escribir su evangelio es que todos deban creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si es suficiente para la salvación simplemente el creer que Él es el Cristo, ¿por qué agrega el Hijo de Dios? Pero si la fe verdadera es creer que Cristo es también Hijo de Dios, entonces el nombre de Hijo no es adjudicado a Cristo como un título honorífico de alguna adopción, viendo que eso es esencial a la salvación. Si la salvación consiste en la confesión del nombre, ¿no acaso el mismo nombre debe expresar la verdad que conlleva? Si el nombre expresa la verdad, ¿con cuál derecho le llamas criatura? No es la confesión de una criatura, sino la confesión del Hijo la que nos dará salvación. Número 42. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación verdadera es el servicio aceptable de una fe sincera. De otra manera no tendríamos amor en nosotros para Dios el Padre a través del Hijo. Oigámoslo hablarnos en las palabras de la epístola. Todo aquel que ama al Padre, ama también al que nació de Él. Primera de Juan 5:1. ¿Cuál es el significado de que nació de Él? ¿Significa que fue creado por el Padre? ¿Miente el evangelista al decir que nació de Dios, mientras los herejes enseñan más correctamente que fue creado? Escuchemos el verdadero carácter de este maestro de herejía. Está escrito: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. ¿Qué harás ahora, campeón de una criatura, invocador de un Cristo nuevo hecho de la nada? Escucha el título que te espera si persistes en tu doctrina. ¿O crees que todavía puedes describir al Padre y al Hijo como creador y criatura y al mismo tiempo, por una ambigüedad ingenuosa del lenguaje, escapar de ser considerado anticristo? Si tu confesión abarca a un Padre en sentido verdadero y a un Hijo en sentido verdadero, entonces yo soy calumniador atacándote con un título de infamia que no mereces. Pero si en tu confesión todos los atributos de Cristo son espurios y nominales, no de sí mismo, entonces aprende del apóstol la descripción de tu fe y escucha cuál es la fe verdadera que cree en el Hijo. Las palabras que siguen son: el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Hijo y al Padre. Primera de Juan 2:23. El que niega al Hijo está destituido del Padre. El que confiesa y tiene al Hijo también tiene al Padre. ¿Hay espacio aquí para nombres adoptivos? ¿No acaso cada nombre habla de la naturaleza divina? Aprende cuán completa esa naturaleza está presente. Número 43. Juan dice: por esto sabemos que el Hijo de Dios ha venido y se encarnó por nosotros, y sufrió y resucitó de los muertos y nos llevó consigo y nos dio un entendimiento para que podamos conocerle que es verdadero y que podamos estar en su Hijo verdadero, Jesucristo. Él es la verdad y la vida eterna, nuestra resurrección. Primera de Juan 5:20. La sabiduría cayó en un mal destino, vacío del Espíritu de Dios, destinada a ser el Espíritu y el nombre del anticristo, ciega a la verdad de que el Hijo de Dios vino a cumplir el misterio de nuestra salvación, y en esa ceguera no poder percibir la luz de ese conocimiento soberano.
Esta sabiduría de ellos asegura que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino una criatura suya, el cual tiene el nombre divino por adopción. A la investigación de quién debemos este descubrimiento en nuestros días. ¿Eres tú quien está en el seno del Señor? ¿Eres tú a quien reveló el misterio en esta relación familiar de amor? ¿Fuiste tú que le seguiste hasta el pie de la cruz mientras te ordenaba tomar a María como tu madre? ¿Te enseñó el secreto como una muestra de su amor peculiar y exclusivo para ti? ¿O corriste al sepulcro antes que Pedro para ver los lienzos y así adquirir este conocimiento allí? ¿O fue en medio de las multitudes de ángeles y libros sellados cuyos cierres nadie puede abrir y las múltiples influencias de las señales de los ciegos y canciones desconocidas de los coros eternos que el Cordero, tu guía, te reveló esta doctrina piadosa que el Padre no es Padre y que el Hijo no es Hijo en naturaleza o en verdad? Pues evidentemente has transformado todo esto en mentiras. El apóstol, por ese conocimiento más excelente que se le concedió, habla del Hijo de Dios diciendo que es verdadero. Tú predicas que fue creado y adoptado y niegas su nacimiento. Él es verdadero Hijo de Dios, es vida eterna y resurrección para nosotros. Pero para ti que dices que no es verdadero, no hay ni vida eterna ni resurrección. Esta es la lección que aprendió Juan, el discípulo amado del Señor. Número 44. El acusador convertido en apóstol y vaso escogido entrega este mismo mensaje. ¿Cuál discurso hay suyo que no presupone la confesión del Hijo? ¿Cuál epístola suya no comienza con la confesión de esa verdad en misterio? Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Y Dios es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo. 1 Corintios 1:9. ¿Hay algún vacío para alguna falsa representación herética? Leemos su Hijo, Hijo de Dios, pero nada se dice de una adopción o de ser alguna criatura de Dios. El hombre expresa la naturaleza, es el Hijo de Dios y por tanto la filiación es verdadera. La confesión del apóstol asegura lo genuino de la relación. No veo cómo la naturaleza divina pudo haber sido mejor explicada. Ese vaso escogido ha proclamado sin debilidad o voz pusilánime que Cristo es el Hijo de aquel que es el Padre. Así creemos. El apóstol de los gentiles, el apóstol de Cristo, no ha dejado ningún incierto, ninguna brecha para ningún error en su representación de la doctrina. Es claro cuando habla de la adopción de los hijos, de aquellos que por fe se llegan y así son nombrados. En sus palabras, pues aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8, 14, 15. Este es el nombre que se nos concede a los que creemos por el sacramento de la regeneración. Nuestra confesión de fe nos concede esta adopción. Nuestro trabajo hecho en obediencia al Espíritu de Dios nos da el título de hijos de Dios. Abba Padre es el gemido que levantamos, no la expresión de nuestra naturaleza esencial. Esa naturaleza esencial nuestra es intocable por ese tributo de la voz. Una cosa es para Dios ser invocado como Padre y otra ser el Padre de su Hijo. Número 45. Pero ahora aprendamos cuál es esa fe respecto al Hijo de Dios que el apóstol predica. Aunque no hay un solo discurso entre los muchos que se predican en la doctrina de la Iglesia que mencione al Padre sin hacer confesión del Hijo. Sin embargo, para mostrar la verdad de la revelación que ese nombre significa con la mayor capacidad que las palabras humanas puedan tener, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no estimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8, 31, 32. Puede ser que Hijo, por alguna posibilidad, sea un título dado por adopción cuando claramente es llamado Hijo de Dios. Pues el apóstol, deseando hacer manifiesto el amor de Dios hacia nosotros,
usa un tipo de compasión para habilitarnos a estimar cuán grande es ese amor cuando dice que fue a su propio Hijo a quien entregó. Él da a entender que no fue el sacrificio de un hijo adoptado, una criatura dada por otra criatura, sino a su propio Hijo dado por los enemigos y extranjeros a quienes da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mira el significado completo de la palabra para que puedas entender la extensión del amor. Considera el significado de propio. Marca lo genuino de la filiación que implica, pues el apóstol ahora lo describe como la esencia de Dios mismo. Previamente había hablado de él como Hijo de Dios. Y aunque muchos manuscritos, por un deseo de aprehensión, leen su Hijo en lugar de su propio Hijo, sin embargo, el griego original, el idioma que usó el apóstol para escribir, traduce más exactamente su propio que simplemente su. Aunque el lector casual no pueda discernir gran diferencia entre su propio y su, sin embargo, el apóstol, quien en todas las declaraciones ha hablado de su Hijo en el griego, es quien no estimó a su propio Hijo. Clara y enfáticamente indica su verdadera naturaleza divina. Previamente había declarado que por el espíritu de adopción hay muchos hijos. Ahora su interés es señalar a su propio Hijo, Dios el unigénito. Número 46. Este no es un error inevitable o universal. Los que niegan al Hijo no pueden abrogar de ignorancia, pues la ignorancia de la verdad que niegan es imposible. Describen al Hijo de Dios como una criatura que vino a existencia de la nada. Si el Padre nunca hubiera dicho esto, ni el Hijo lo hubiera confirmado, ni los apóstoles lo hubieran proclamado, entonces el deseo que alimenta su alegación no es de ignorancia, sino de odio contra Cristo. Cuando el Padre dice de su Hijo, este es, Mateo 3:17, y el mismo Hijo dice, es el que habla contigo, Juan 9:37, y Pedro confiesa de esta manera, tú eres, Mateo 16:16, y Juan asegura, este es el verdadero Dios. Y Pablo nunca se cansa de proclamarlo el Hijo de Dios. No puedo concebir otro motivo para negar lo que odio contra él. Por estar familiarizados con el asunto, eso no los depura de culpa. Es la sugerencia del demonio expresada ahora por estos profetas y precursores de su venida. El mismo demonio lo expresa a través de ellos como anticipación cuando venga como anticristo. Usa esta novedad de enseñanza para agitar de nosotros nuestra confesión que salva. Su primer objetivo es quitar de nuestros corazones la seguridad de la naturaleza divina del Hijo. Luego, quiere llenar nuestras mentes con la noción de un Cristo adoptado y no dejar espacio en la mente para otras declaraciones de Cristo. Pues ellos que predican a una criatura, sin duda miran a Cristo como anticristo. Pues una criatura no puede ser el Hijo propio de Dios y por tanto estaría mintiendo en llamarse a sí mismo Hijo de Dios. De ahí que ellos al negar a Cristo como el Hijo de Dios deben tener al anticristo como su Cristo. Número 47. ¿Cuál es la esperanza de ustedes en esta pasión fútil? ¿Cuál es la seguridad de la salvación de ustedes que los envalentona con una licencia blasfema de palabras para mantener que Cristo es una criatura y no hijo? Era tu responsabilidad saber este misterio por los evangelios y mantener el conocimiento seguro. Aunque el Señor pueda hacer todas las cosas, sin embargo, ha resuelto que todo aquel que ore por su ayuda debe ganarla por la confesión que ya hemos hablado. No que la confesión aumente el poder suyo, que es el poder de Dios, sino que el ganar la ayuda es el premio de la fe. De esta manera, después que Cristo pregunta a Marta, quien estaba suplicando por Lázaro, quien sabía que aquellos que creían en Cristo no morirían para siempre, ella responde y expresa la verdad de su alma. Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Juan 11:27. Esta confesión es la vida eterna. Esta fe tiene inmortalidad. Marta, orando por la vida de su hermano, se le preguntó si creía esto. Ella creía
¿Cuál vida esperan recibir los que niegan esto cuando solo esta confesión concede vida eterna? Pues grande es el misterio de la fe y perfecta la bendición que es el fruto de esa confesión. Número 48. El Señor ya había dado la vista a un hombre ciego de nacimiento. El Señor de la naturaleza había removido un defecto de naturaleza. Y porque este ciego había nacido así para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios pudiera manifestarse en la obra de Cristo, el Señor no se detiene para hacer el milagro hasta que el hombre hubiera dado evidencia de su fe por una confesión de ello. Pero como el ciego no sabía quién era el que le había sanado, sin embargo, después ganó un conocimiento de la fe. No fue la sanidad la que le dio vida eterna. Cuando el ciego estaba completamente sano y había sufrido el rechazo de la sinagoga, el Señor puso al frente la pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Juan 9:35. Esto fue para salvarlo del pensamiento de pérdida y rechazo por lo acontecido en la sinagoga, por la seguridad de esa confesión de la fe verdadera que resulta a la inmortalidad. Cuando el hombre, su alma todavía ciegas, dio la respuesta: ¿quién es Señor para que pueda creer en Él? Juan 9:36. El Señor responde así: lo has visto, el que habla contigo. Cristo ahora quería remover la ignorancia del hombre, a quien ahora quería enriquecer con el conocimiento glorioso de la fe. ¿Le demanda el Señor, como a otros, que ore para sanarle una confesión de fe como el precio de su restauración? Definitivamente no, pues el ciego pudo ver cuando le hablaba. El Señor preguntó para recibir una respuesta específica: Señor, creo. La fe que expresó en esa respuesta no fue para recibir la vista, sino la vida. Ahora, examinemos cuidadosamente las fuerzas de las palabras. El Señor pregunta al hombre: ¿crees en el Hijo de Dios? Seguramente si una simple confesión del Cristo dejando su naturaleza en oscuridad fuera una expresión completa de fe, las palabras de la pregunta habrían sido mejor: ¿crees en Cristo? Pero en los días venideros, casi todo hereje hará uso de ese nombre confesando a Cristo y al mismo tiempo negando lo que es el Hijo de Dios. Por tanto, Él demanda, como condición de fe, que creamos en lo que le distingue, es decir, su filiación divina. ¿Cuál es el beneficio de la fe en el Hijo de Dios si fuera la fe en una criatura? Cuando Él requiere de nosotros fe en Cristo, no una criatura, sino en el Hijo de Dios. Número 49. ¿Acaso los demonios fallaron en entender el significado de la palabra hijo? Evaluemos a los herejes y su verdadera intención, no por la enseñanza de los apóstoles, sino por la boca de los demonios. Ellos gritan frecuentemente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lucas 8:28. La verdad es exprimida de los demonios contra su voluntad. Su obediencia reluctante es un testimonio de la fuerza de la naturaleza divina en él. Salen de los cuerpos que han poseído de hace tiempo porque el poder del Hijo los conquista. Su confesión de la naturaleza divina del Hijo es un acto de reverencia. Estas transacciones muestran a Cristo como Hijo de Dios en poder y en nombre. ¿Oyes que alguno de ellos le llama o lo describe como una criatura? ¿Miras a Dios condescendiendo para adoptarlo y llamarlo con ese nombre? Número 50. Si no aprendes quién es Cristo por medio de aquellos que le conocen, aprende por lo menos por los que no le conocen. Aprende que esa confesión extraída de la ignorancia de ellos es una reprimenda contra tu blasfemia. Los judíos no reconocían al Cristo que vino en ese cuerpo, aunque sabían que el verdadero Cristo debía ser el Hijo de Dios. De esta manera, cuando emplean falsos testigos, sin una palabra de verdad en su testimonio contra él, el sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Marcos 14:61. No sabían que en él estaba el misterio cumplido, pero sabían que la naturaleza divina era la condición de su cumplimiento. No preguntaron si Cristo era el Hijo de Dios, preguntaron si era el Cristo el Hijo de Dios. Estaban errados en la persona de Cristo, no en su afiliación. No dudaban que Cristo era el Hijo de Dios,
Y así, mientras preguntaron si Él era el Cristo, preguntaron sin negar que el Cristo era el Hijo del Bendito. ¿Cuál es tu fe que te lleva a negar lo que incluso ellos en su ceguera confiesan? El conocimiento perfecto es este, es decir, estar seguros que Cristo, el Hijo de Dios, que existía antes de los tiempos y la creación, también nació de una virgen. Incluso ellos, que no sabían de su nacimiento o de la Virgen María, sabían que era el Hijo de Dios. Marca la comunión que tiene tu blasfemia con la maldad de los judíos en negar la filiación divina, pues ellos han registrado la razón de su condenación. Según nuestra ley, debe morir, porque se hace a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. ¿No es esta la misma acusación que tú traes contra Él al pronunciarlo una criatura cuando Él se hace a sí mismo Hijo de Dios? Él se declara Hijo y ellos lo condenaron a muerte. Tú también niegas que Él sea el Hijo de Dios. ¿Cuál sentencia pasas sobre Él? Tú también niegas que Él sea el Hijo de Dios. ¿Cuál sentencia pasas sobre ti? Tienes la misma repugnancia a su declaración, así como los judíos. ¿Estás de acuerdo en su veredicto? Quiero saber si arguirás por la sentencia sobre su cabeza. Tu ofensa al negar que es el Hijo de Dios es exactamente la misma que la de los judíos, pero su culpa es menor porque ellos pecaron en ignorancia. No sabían que Cristo nació de la Virgen. Sin embargo, nunca dudaron que Cristo debía ser el Hijo de Dios. Tienes conocimiento pleno del hecho que Cristo nació de mujer, pero niegas que es el Hijo de Dios. Si ellos vinieran a la fe, les esperaría una salvación estrecha por su ignorancia pasada. Pero para ti, toda puerta de seguridad está cerrada, porque persistes en negar una verdad que es obvia. No ignoras que Él es el Hijo de Dios. Sabes bien que es, de tal manera que le permites el nombre Hijo como título de adopción. Y lo finges diciendo que es una criatura adornada como otras, con el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Le robas su naturaleza divina tanto como puedes. Si podrías, le quitarías el nombre también y le eliminarías todo vestigio de divinidad. Pero, porque no puedes, divorcias el nombre de su naturaleza. Lo llamas Hijo, pero no lo consideras el verdadero Hijo de Dios. Número 51. La confesión de los apóstoles, para quienes el mar agitado fue puesto en calma, fue una oportunidad para ti. Podrías haber confesado, como ellos hicieron, que Él es el verdadero Hijo de Dios y podrías haber usado sus palabras. Ciertamente, este es el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Pero un espíritu demoníaco de locura te está llevando en el barco de tu vida. Tu razón está distraída y ofuscada, como el océano atormentado por la furia de la tormenta. Si este testimonio de los viajeros parece insuficiente para ti porque ellos fueron apóstoles, aunque para mí trae mayor peso por la misma razón, aunque me sorprende menos, acepta la corroboración dada a los gentiles. Oye cómo el soldado, uno de los otros alrededor de la cruz, se humilló en fe. El centurión mira las obras poderosas del poder de Cristo, y este es el testimonio que salió de él. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. La verdad fue forzada en él después que Cristo entregó el Espíritu. Por el desgarre del velo en el templo y por el terremoto y como las piedras se quebraron, los sepulcros se abrieron y algunos muertos resucitaron. Esta fue la confesión de un incrédulo. Las obras y los acontecimientos lo convencieron que la naturaleza de Cristo era omnipotente. Lo llama Hijo de Dios, estando seguro de su verdadera naturaleza divina. Fue tan fuerte la prueba, tan fuerte la convicción del hombre, que la fuerza de la verdad conquistó su voluntad. Y después de haberlo clavado en la cruz, se vio en la necesidad de confesar que Él era el Señor de gloria, verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo 27:54. La narración continúa en el siguiente video, capítulo 7. Si deseas el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers,
dale un like a este video, suscríbete y manda un correo a cualeslareligionverdadera@gmail.com y obtendrás tu libro de manera gratuita. El valor del libro en el mercado es alrededor de los $300, pero será gratis para ti si mandas un correo y te suscribes al canal.